Muy bien, hermanos, una bienvenida a todos. Algunos creo que llegaron hace un momento, otros están desde el lunes. Y ayer empezamos a estudiar unos versículos y les dimos una tarea, ¿verdad? Y estamos poniendo esta tarea para que comencemos a familiarizarnos y para que comencemos a poner en práctica algo que todos nosotros sabemos, pero que es necesario para nuestra vida, que es depositar en el banco de nuestra fe la semilla de la palabra de Dios. No es un problema de ustedes, es un problema mío, es un problema de nosotros. Todos nosotros muchas veces tenemos la tendencia, ¿verdad?, a dejar de lado la memorización de la palabra de Dios, pero es importante. Acuérdense de la enseñanza de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, venimos al campamento, necesitamos hacer algo productivo, ¿verdad? Y salir del campamento ya mentalizados. Bueno, yo voy a empezar a depositar en mi cuenta bancaria de fe textos de la palabra de Dios, porque no sé cuándo, pero quizás un día necesite tener la palabra de Dios fresca en mi corazón. Como el maestro Leo acaba de... no está ahí, se había perdido. El maestro Leo hoy va a tener una tarea muy, muy agradable junto con Miguel. ¿Quieren cenar? Porque si quieren cenar hay que pagar un peaje, ¿verdad? El que dice el versículo, cena. No morimos de hambre. Yo tengo acá en mi fila hay gente que sabe. Bien. Y de este lado tengo acá a Diego. Pronto. ¿Sabe Miguel? Bueno. Rasquen ahí a ver si alguien tiene un... Les voy a enseñar una manera rápida de aprender este texto, por lo menos. Busquen ahí si tienen la billetera y saquen un billetito. Porque miren, dice Proverbios capítulo 2, hijo mío, si recibieres y guardares. ¿Dónde? En tu corazón. ¿Qué cosa? Pero, qué belleza. Se te cayó... Bien, guardalo. Guardalo. Muy bien. Yo le dije a Leo y a Miguel hoy, vamos a darle una oportunidad a la gente antes de pedir el versículo, ¿no? ¿Se acuerdan? Era un repaso. Esta fila va a leer al unísono con Diego, Proverbios capítulo 2, versículo 1, y esta fila con Miguel, Proverbios capítulo 2, versículo 2. Pero después lo vamos a pedir de memoria, para ver cómo estamos en esto de tratar de memorizar la palabra, no por un premio, pero sí pensando en el futuro. A ver, capaz que en un futuro yo voy a necesitar un versículo de la Biblia que me inspire, que me anime. El Espíritu de Dios tiene que tomar algo de la palabra para animarme. Y si vamos poniendo cada día, el Espíritu sin duda va a poner. Vamos a empezar con Proverbios 1:1, Diego. Hijo mío, si recibieres mis palabras, mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia. Amén. No es tan difícil. Sencillo. De memoria. Muy bien. Hijo mío, si recibieres. ¿Qué cosa? Mis palabras. Y guardares, haciendo atento a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Ya lo sacamos. Somos unos genios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. De mañana estaremos estudiando las parábolas. Y a partir de ahora por las noches estaremos estudiando
una serie de mensajes que van a tratar con conflictos básicos de los cristianos. Conflictos básicos en la vida cristiana y también en la vida de los que no son cristianos. Conflictos básicos de la vida. Vamos a comenzar leyendo Santiago capítulo 2. Nuestro buen amigo Felipe de repente puede leer versículo 1 al 3. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad hoy está relacionado con el bullying, está relacionado con el problema de la acepción de personas. ¿Han escuchado ustedes en ámbitos cristianos a veces esta expresión? Pero yo tengo mis preferencias. Bueno, si somos hijos de Dios no deberíamos tener preferencias porque somos todos iguales. De hecho, somos salvados de la misma manera. Y para eso, déjenme recordarles lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en los versículos finales, Miguel. Primera de Corintios, versículos finales del capítulo 1. No dice Primera de Corintios, capítulo 1, que nos salvó porque éramos los más inteligentes del mundo. No dice Primera de Corintios, capítulo 1, que nos salvó porque éramos los más fuertes del mundo. No dice Primera de Corintios que nos salvó porque éramos los más ricos o los más hermosos del mundo. Al contrario, Pablo dice todo lo contrario. Vamos a leerlo, hermano. Los tres últimos versículos finales. ¿El versículo 1? De capítulo 1, de Primera Corintios. A fin de que nadie se capte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Si ustedes leen unos versículos antes de lo que leyó Miguel, en Primera de Corintios, capítulo 1, si leen unos versículos anteriores, a veces mi memoria falla, pero el maestro Leonardo puede leer con su voz el versículo 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. A veces nosotros vamos a una tienda y decimos, bueno, yo necesito tal camisa, tal pantalón, y me voy a comprar esto porque lo necesito, pero a veces decimos que me lo voy a comprar porque me gusta. Y muchas veces nosotros estamos comprando cosas que alguien las pensó con nosotros, que alguien las diseñó para nosotros. Detrás de cada prenda y detrás de cada objeto, aunque ustedes parezcan mentiras, hay un equipo pensando cómo motivarnos a comprar eso. Yo publiqué algo hoy en mi WhatsApp, donde van los estados, publiqué algo. Mi esposa me dijo, ¿por qué si estás en un campamento cristiano publicas cosas? Bueno, es que porque estaba en relación con mi clase de fe. Ustedes saben que, por ejemplo, si alguien quiere vender una crema de afeitar, o si alguien quiere vender un perfume, va a buscar como modelo a alguien atlético y va a poner a esa persona con una sonrisa. ¿Por qué? Porque está proyectado desde un punto de vista de marketing que si alguien quiere vender algo masivo tiene que poner un rostro lindo o un buen cuerpo, pero mostrando la cara y con una sonrisa a la gente hacia adelante, porque
se quiere vender masivamente. Pero cuando se trata de alta joyería o de alta relojería, los modelos nunca están sonrientes y los modelos nunca están mirando a la cámara. Siempre están de perfil. ¿Saben por qué? Porque la idea que se quiere transmitir es que el lujo es inaccesible. El lujo no está a tu alcance. Y si lo querés tener, vas a tener que hacer un esfuerzo. Por eso, si ustedes prestan atención a los comerciales de cosas de alta gama, de alto valor, siempre los modelos están mirando hacia la distancia. Nunca te están mirando. Porque el lujo, desde el punto de vista de marketing, es algo que tiene que ser inaccesible. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y nos están manipulando, sin que nos demos cuenta. Todo esto tiene que ver con la presencia. Todo esto tiene que ver con la imagen. Los políticos gastan mucho dinero contratando a un asesor de imagen. Los deportistas tienen que contratar un coach para que les ayude, pero también tienen que contratar un psicólogo y tienen que contratar un asesor de imagen. El tema de la imagen es un problema. En una universidad cristiana buscaron a los muchachos con mejor físico y más hermosos y a las chicas más bonitas. Hicieron dos grupos y sin que supieran les hicieron la misma pregunta. ¿Cómo te consideras tú? ¿Te consideras tú una persona bella? ¿Y qué creen ustedes que respondieron los muchachos y las chicas? Ninguno estaba conforme. Ninguno estaba conforme. Y eso habla de un problema. Uno dice, eso es el mundo. ¿Esto es mito o verdad? Miren qué pregunta les voy a hacer. Los cristianos son gente perfecta y nunca peca. ¿Esto es verdad o es un mito? Es un mito. Nosotros sabemos que pecamos. Pero ¿cuántas veces la iglesia ha tratado de dejarse influenciar por el mundo y tratar de desarrollar una imagen como que esta realidad es una verdad de la palabra de Dios? Los creyentes pecamos. Vamos rumbo al cielo, pero no somos perfectos. Somos pecadores perdonados. Los incrédulos son pecadores perdidos. ¿Saben ustedes la cantidad de hermanos en las iglesias que sufren porque otros se burlan por su apariencia? ¿Saben la cantidad de hermanos que están sufriendo en silencio sin que el resto de la gente lo sepa por estos problemas de imagen? Más de lo que suponemos. Más de lo que suponemos. Y no debería ser así. Porque creo que Leonardo leyó otra cosa en Santiago, ¿no? Leonardo leyó. Perdón, Felipe. Felipe nos leyó otra cosa diferente. Felipe leyó ahí en Santiago capítulo 2 que en el mundo cristiano y que dentro de la iglesia no debe haber, Felipe, acepción de personas. Entonces, cuando alguien sufre bullying, cuando alguien sufre un rechazo porque no es conforme al grupo, empieza a tener dudas. Y eso crea un problema en la vida de una persona. Entonces uno necesita entender el programa de Dios. Uno necesita entender que Dios nos creó con un propósito. Y que el propósito para el cual Dios nos creó no es para que seamos lindos o seamos aceptados por la inmensa mayoría. Nosotros fuimos aceptados con un propósito superior. Y el propósito por el cual nosotros fuimos creados es para estar en comunión con nuestro Creador. Para amarle, honrarle, para glorificarle y disfrutarle. Pero cuando se mete, se cuela esos conceptos del mundo relacionados con la imagen, ¿qué ocasiona?
mucho daño en la vida de las personas. Los maridos cristianos a veces son culpables. ¿Cuál debe ser el mejor modelo que debe tener en mente un esposo cristiano? Una mujer conforme a Proverbios capítulo 31. Pero muchas veces el modelo que nosotros idealizamos está lejos de Proverbios 31 y se asemeja más a lo que Hollywood presenta o la tele presenta o lo que se ve en la calle. Si hay una cosa que el cristianismo nos enseña es honrar a la mujer. Y maridos, ustedes deben honrar a sus esposas y amarlas como Cristo amó a la iglesia. Su mujer no tiene por qué competir con ninguna mujer del mundo. Su mujer, su esposa, no tiene por qué competir en la forma de vestir, en la manera de hablar, en su comportamiento con una mujer del mundo. Porque ninguna mujer del mundo agrada a Dios. ¿Cuál es la mujer que agrada a Dios? Aquella que le teme y le honra. ¿No dice eso Proverbios capítulo 31? La mujer que teme a Jehová, su hijo será alabado. Así que a veces hay un problema en la perilla, ¿no? No estamos sintonizando bien. ¿Vieron qué importante que es el tema de estar bien centrados? ¿Cuántas mujeres sufren en silencio? Porque ven que sus esposos, aunque siempre están distorsionando y están apartando su mirada de donde debería estar. Entonces, el propósito de Dios es que cada hombre y cada mujer tenga la seguridad absoluta que él fue hecho y fue creado para estar en comunión con Dios y que su cuerpo Dios lo diseñó para que cada uno de nosotros le glorifiquemos y lo honremos. ¿Cuál es la base bíblica para semejante afirmación? Vamos a comenzar leyendo Felipe Juan capítulo 17 versículo 3, hermano Miguel Juan 10:10 y hermano Diego Filipenses 3:8. A mí siempre me gustó pedir a los hermanos que lean en diferentes lugares del templo la palabra. Y en este campamento más especialmente porque 2 días antes de venir para acá yo rompí los templos. No quiero usar porque tiene un aumento brutal. Entonces quiero cuidar mi vista hasta que después del campamento, Dios mediante, quede pronto. Así que vamos a buscar la colaboración de Felipe en Juan 17:3. Por favor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito para la vida de Felipe, para el y para la vida de cada uno de nosotros. Que conozcamos a aquel al cual el Padre envió. Y si lo conocemos, amén. Amén. Pero habrá alguien acá en medio nuestro que todavía no conoce a cual el Padre envió, ese es Jesucristo. Vamos a leer Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los matrimonios necesitan tener vida abundante. Y Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. En la versión antigua dice lo tengo todo por tierra. ¿Cuál es la motivación del mundo hoy día? Más dinero, mejor auto, más casa, más en la cuenta bancaria. ¿No cantábamos hace unas generaciones atrás? ¿Por qué te afanas hoy? Y lo vamos cambiando, pero tenía mucha doctrina. Yo a veces le digo a mi esposa, tenemos que volver a los colegios de arte porque los colegios de arte tenían doctrina. Y a veces estábamos cambiando la doctrina por música romántica, que no tiene sentido. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana?
Y aquel bonito que decía, oh, qué hermoso es ser cristiano, oh, qué hermoso es ser hijo de Dios, saber que tengo mis pecados perdonados, redimidos, reconciliados. ¿Se acuerdan de aquel bonito? Muy viejos. Bueno, pero ahí tenían toda la doctrina. Le hablaba de perdón, hablaba de reconciliación. Eso le daba pie a uno para preguntarle a una persona, ¿vos sabés lo que quiere decir ser reconciliado? ¿Sabés lo que significa ser perdonado? Y uno ahí podía compartir el mensaje del Evangelio. Muy bien, amados, la meta de Dios es que le glorifiquemos, es que le honremos. Dios nos ha hecho así para su gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 22. Sí. Espero que lo tengan, segunda de Timoteo 2, 20 al 22. Estoy lleno. Segunda de Timoteo 2, 20 al 22. Dice la palabra, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En una casa hay diferentes tipos de vasos. No todos son de oro, no todos son de plata, algunos son de madera, otros son de barro. Ahora, cuando uno viene con sed, ¿qué quiere tomar? ¿Y qué es lo que uno quiere con respecto al vaso? Que esté limpio. Cuando uno viene con sed, no importa si el vaso es de oro, plata, o de barro, o de madera, quiere que el vaso esté limpio para qué? Para que sea útil para otro. Y para nosotros como cristianos, hermanos, no hay mayor honor que el que Dios nos puede usar. Y no hay mayor meta que estemos limpios para que podamos ser usados para la gloria de Dios. ¿Verdad? Porque nadie puede añadir a su estatura un poco. Así que si Dios te hizo de barro, está bien. Lo importante no es menospreciable ser de barro. Lo importante es estar limpios. Porque si estamos limpios, seremos útiles. Esa es la meta. Esa es la meta para nosotros. Entonces, hermanos, a veces podemos estar confundidos por el enemigo. Satanás conoce la potencia que Dios ha puesto en cada uno de nuestras vidas. Y el único deseo del enemigo es destruir por completo esa potencia o disminuirla parcialmente. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de tentaciones. El procedimiento inicial de Satanás es hacernos creer que Dios nos ha engañado. O que Dios nos engañará para quitarnos lo que tenemos derecho a tener. Hablando de marketing, hablando de ideal de belleza. Ustedes saben, hermanos, que cada generación tiene un ideal de belleza diferente. En el siglo XIX el ideal de belleza era muy diferente del XX. Y en este momento, en esta época que nos toca vivir, el ideal de belleza es muy diferente al del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Estaba pensando, ¿vieron estas artistas de Hollywood? No quiero nombrar a ninguna porque van a decir, pero pastor es más vieja. Entonces no quiero hacer parte.
operación. Ahora viene un tema teológico. Cuando uno se hace una operación estética, ¿qué está declarando? No estoy conforme como Dios me hizo. No sé, Leonardo, pero no lo digo. Mejor no lo diga, Leo. Muy bien. Pero ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No estoy conforme como Dios me hizo. Vamos a textos bíblicos. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, Diego. Pastor Luis, Colosenses 2, 8 al 10. Por favor. El fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho eso. Cuando ustedes analizan Génesis 17, Dios no dijo eso. Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los frutos del huerto, pero del árbol del fruto del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que eso de tocar, que no añadió. Eva. ¿Y qué enseñanza sacamos de eso? Nunca te pongas a conversar con Satanás, porque él va a tergiversar y va a trastornar la palabra de Dios. Y va a trastornar tus ideas. Colosenses 2:8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de sutilezas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Según la palabra de Dios, así como estamos bien. Cuando Satanás fue a tentar a Eva, puso a duda, le puso a dudar a Eva. Bueno, si Dios fuera correcto, él hubiese dicho que vos podés alcanzar mucha más sabiduría de la que tenés. Y ella dudó de Dios. Y despertó en ella el deseo de querer ser como Dios, que fue la misma área, según Isaías capítulo 14 y según Ezequiel capítulo 28, donde Satanás fue tentado. ¿Cuál fue el deseo de Satanás? Querer ser como Dios. Y en el mismo punto fue a atacar a la mujer y a la criatura humana. Antes de que cada uno de nosotros naciéramos, Dios prescribió ya nuestras acciones. Lo hizo con una forma invariable, conforme a sus planes para nuestra vida. Hay mucha gente, no solo mujeres, sino hombres sufriendo, porque otros se burlan o los desprecian. Parece que en las iglesias a donde van nunca les leyeron o nunca les contaron la historia de Amy Carmichael. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la misionera Amy Carmichael? Tenía un papá rubio de ojos claros, una mamá de ojos claros, pero ¿cómo era ella? Los ojos de qué color tenían? Marrones. Y ella era creyente y le pidió a Dios, Señor, dame los ojos como papá y mamá. Y después de haber orado, se despertó una mañana y fue corriendo al espejo y dijo, qué decepción. Los ojos no habían cambiado. Pero, después que sintió el llamado para servir a Dios y fue a la India, estaba feliz. Porque al tener los ojos oscuros, se maquillaba, se vestía como una hindú y pasaba desapercibida y pudo liberar, no sé si miles, pero cientos, capaz que miles, de chicas que iban a ser prostituidas, porque esa es la verdad. Y ella las liberó con el Evangelio precioso de Jesucristo. Así que hay un propósito eterno. Dios no nos hizo para que seamos lindos. Dios no nos hizo para que conformemos a otros.
cantamos en las iglesias? Dios me hizo para alabar su nombre. Y mejor es estar un día en los atrios de Jehová que a mí fuera de ellos. Es hermoso ser un cristiano. Es hermoso ser un hijo de Dios. Saber que tengo mis pecados perdonados, reconciliados por su inmenso amor. Queridos hermanos, Dios todavía no ha terminado con nosotros. Vamos a ver algunos pasajes, comenzando con Job, capítulo 10, versículo 8 y 9. Salmo 119, versículo 73. Miguel. Isaías 45, 9 y 10. Y Éxodo 4, 10 y 12. Digo. Sí. ¿Leo? Por favor, Roberto. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? ¿Quién nos hizo? Dice Job, Dios. Salmo 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Así que somos así porque Dios nos hizo así. Isaías 45, 9 y 10. Hay del que peca con su hacedor, el viento con los vientos de la tierra. Mirá el barro al que lo labró. ¿Qué hace? O tu obra no tiene manos. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así que, hermanos, en el ambiente cristiano, en la familia de Dios, no puede haber bullying. Se claro entendimiento que somos así porque tenemos que Dios. Y tenemos que glorificar a Dios por la manera que nos hizo. No sé, yo lo veo, pero ahora lo encontré. Éxodo 4, 10 al 12. Así lo tengo ocupado. Estaba mirando, me acordé que una persona está diciendo muy. Éxodo 4, 10 al 12. te tocaste. No me piden los zapatos ahora. 4, 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni áspero desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y el sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Moisés quería poner una excusa, ¿verdad? Y Dios estaba respondiendo a Moisés. Es cierto, todavía Dios no ha terminado con nosotros. Pero no se olviden, somos hechura suya, acción presente, creados para toda buena obra. Salmo 138, 8, Juan Manuel, si podés. Podés quedar sentadito ahí. Por favor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Como dice el Salmo 71, ¿no? Aunque envejecieren, aunque llegaran a estar, tu Dios no me desampararás.
En serio, no existe un ideal de belleza. Lo que dijo es un ideal de belleza en 20 años cambia totalmente. Dice la palabra primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, todos lo sabemos de memoria, ¿no? No mires a su parecer y a su hermosura porque yo lo desecho. Isaías 53, 2, pensando en Jesucristo. Isaías 53, 2, por favor. Pensando en Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Porque los cuadros que la Iglesia Católica Apostólica nos ha querido mandar de Jesucristo no son la verdad. ¿Verdad? Porque el judío tipo de los días del Señor Jesucristo en la tierra no es el judío askenazí que nosotros conocemos, que viene del este de Europa. Si ustedes quieren ver o quieren, se hacen esta pregunta: ¿cómo sería el Señor Jesucristo si anduviera hoy en la tierra? Piensen en un judío sefaradí, en un judío de Marruecos, en un judío de Argelia, en un judío de Israel, en un judío del norte de Europa, de África, en un judío portugués o español. Pelo negro, tez oscura, porque esa era la forma, era el estilo del judío promedio. Después, cuando vienen las invasiones romanas y comienzan las persecuciones, los judíos se fueron dispersando. En cada invasión que Israel sufrió, los israelitas se fueron dispersando por diferentes lugares del mundo. Encontramos en la antigüedad judíos en Yemen, allá en el cuerno del África, en Yemen. Encontramos una importante colectividad judía en la Segunda Guerra Mundial en Marruecos. Encontramos judíos en el Líbano. Encontramos judíos en Italia. Acuérdense que en el año 1400, por el 1492, los reyes católicos expulsaron a los judíos de España y también hicieron lo propio los reyes de Portugal, expulsaron a los judíos de España y Portugal. Muchos vinieron a Latinoamérica con Cristóbal Colón. Otros judíos se fueron a Ámsterdam, otros judíos se fueron a Gran Bretaña. Entonces, hoy si miramos a los judíos, encontramos que hay dos características mayoritariamente diferentes. Encontramos a los judíos de pelo oscuro y tez morocha, que son los sefaradíes, y los judíos askenazíes, que son los judíos de ojos claros que están en Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Polonia. Esos son los judíos askenazíes. Pero el Señor Jesucristo, viéndolo con los ojos normales de hoy día, sería alguien de pelo negro y tez oscura. La Biblia dice que lo vemos más atractivo para que lo deseemos. ¿Cuánto tiempo a veces los varones y las mujeres corremos en la apariencia? Como si fuera lo más importante. Ahora, voy a hacer una pregunta. Porque a veces una enseñanza puede ser muy mal interpretada. Rubito me dio una cabaña muy linda y esa cabaña tiene una linda ducha. Pienso que es para el baño, ¿no? Es importante. Por el bien de los mortales, la uso. La higiene personal no está de más. Andar de una manera prolija no está de más. Pero si nos obsesionamos por la imagen, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque ya hacemos de la imagen
imagen, un ídolo. ¿Verdad? Ahora, la palabra de Dios dice, si bien es cierto que en el mundo no hay un modelo de belleza permanente, porque conforme van pasando las épocas, el modelo de belleza va cambiando, en la Biblia, en la palabra de Dios, sí hay un modelo de belleza que todos deberíamos buscar, que todos deberíamos estudiar y que todos deberíamos poner esfuerzo por desarrollar. Porque existe un modelo universal de belleza. ¿Cómo suena esto? ¿Suena creíble? ¿Habrá un modelo de belleza bíblico para hombres y mujeres aplicable 100%? Sí lo hay, pero no tiene que ver con la cintura, tiene que ver con el carácter. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de carácter, pero no de cualquier carácter, sino de carácter bíblico, inspirado en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Quién no conoce este versículo, verdad? Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces nosotros debemos estar estudiando la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga una obra. Vamos a pensar en este versículo que todos conocemos, sin excepción. Romanos 12:1. Así que hermanos, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Muy bien, vamos a ver. Y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos todos nosotros? Que nuestra mente sea renovada para que después nuestra vida, cuando no me pueda ser transformada. Cuando un hombre usa barba y se pone polleras y está cuarto, eso es una imagen diabólica. ¿Verdad? Pero cuando uno dice, yo voy a ser un hombre de carácter, un hombre de carácter debe ser un hombre que tiene palabra y que cumple la palabra. Nosotros, hermanos, deberíamos ser como cheques. Nosotros en nuestra comunidad nos deberíamos mover sin dinero. Y más si son distraídos como yo. Yo muchas veces he ido a la estación de servicio que queda lejos de mi casa, porque está lejos de mi casa, y llego de un ministerio, me cambio, me subo a la camioneta, tengo que cargar ratas porque al otro día tengo que salir temprano, y me ha pasado. No traje nada en la billetera. Digo, pero dejo la camioneta, voy caminando y vuelvo. Me dijo, no, está bien. En otro momento pasa. Yo ya sé que no soy usted. Gracias a Dios. Deberíamos ser cheques al portador. Gente que cumple. ¿Y por qué cumplimos? Porque tenemos que honrar y glorificar a un Padre maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso. Y Él merece toda la gloria, toda la honra que nosotros le podemos dar. Nosotros necesitamos reproducir el carácter de Jesucristo. Y eso es el resultado de estar en permanente contacto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos información bíblica en dos lugares. En nuestra casa, al hacer nuestro devocional, al tener nuestro tiempo, Dios y yo, ¿y dónde más? En la casa de Dios, en la iglesia, ¿verdad? Pero no nos meten en un tubo cuando salimos de la iglesia. Vamos en ómnibus, vamos en auto, vamos caminando y tenemos contacto con el mundo.
¿Y el enemigo qué va a tirar? Pues rosas. No, Señor, vamos. Y entonces nosotros ¿qué tenemos que ponernos? El escudo de la fe. Y en la cabeza el yelmo de la esperanza. Y necesitamos tomar la espada del Espíritu y calzar nuestros pies con los zapatos del Evangelio y ceñirnos con el cinto de la justicia. Todo equipamiento es necesario. Es necesario. Porque directa o indirectamente estamos recibiendo continuamente un bombardeo de información que quiere colarse en nuestra vida. Por eso necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios. Porque necesitamos una renovación continua para que haya después como resultado una verdadera transformación ¿dónde? En nuestro carácter. Hablamos lo que hablamos, hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos, no porque somos iluminados, sino porque la palabra de Cristo mora abundantemente ¿dónde? En nuestros corazones. Y ella debe regir y dirigir nuestro accionar, nuestra motivación, nuestra manera de conducir. Leonardo, Gálatas 4:19 y Emiliano Colosenses 2:9. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, bien, ¿no? Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta del creyente. Que seamos transformados a la imagen de Cristo. Por eso estamos estudiando las parábolas de mañana. Porque el que enseña las parábolas, ¿quién es? Jesucristo. No es Pablo, no es Pedro, no es Timoteo, es Cristo. Y vamos a mirar también Colosenses 2:9, niña, ¿no? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Terminamos leyendo Diego Gálatas 5:22 y 23. No hay mensaje. Aquí está la letra. Gálatas 5:22 y 23. Cinco, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, no eso es lo que yo tengo que buscar. Eso es lo que tiene que desarrollarse en la vida de todos nosotros. Una pregunta práctica después de haber escuchado este mensaje. ¿Cómo tengo que responder yo correctamente a mis, entre comillas, supuestos defectos físicos? ¿Cómo debo responder yo? ¿Cómo debo utilizar esta enseñanza para sacar provecho? Si es posible. Cuando mis defectos impiden una comunicación eficaz del mensaje de Dios. Nosotros tenemos en nuestra iglesia una joven que tiene un carácter que nunca está triste. Siempre tiene alegría. Y yo muchas veces observo y digo, Señor, yo sé que necesito un carácter así. Porque yo no fingo. A mí me cuesta ser simpático. Me cuesta reír. Pero cuando veo una persona que tiene esa característica, la verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo oro, Señor, ayúdame a desarrollar un carácter así. Ahora, queridos hermanos, hermanas, hay
hay un problema muy serio ahí. Y las mujeres tienen que tener mucho cuidado, para no ser tropiezos. Y los maridos deben tener mucho cuidado para no traer a su casa, a su hogar y a su esposa una versión del mundo. Porque su esposa es su hermana. Su esposa es un vaso más frágil que tú debes honrar, que yo debo honrar, que los varones debemos honrar. Entonces, hoy día, y este no es un mensaje machista, es un mensaje serio, creo que llegamos a un punto, hermanos, hablando de amor, en el que ustedes deben hacerse esta pregunta. Si mi apariencia mundana distrae, yo debería eliminar mi apariencia. Y los varones deberíamos a veces mirarnos al espejo y decir, ¿cómo me estoy vistiendo yo? ¿Conforme a un modelo mundano o como un hijo de Dios? Porque es mentira, yo no creo eso. Perdón un poquito por lo que voy a decir. Pero yo no creo eso que nosotros nos vestimos así porque somos la iglesia Templo Calvario 33. No, Señor. Nosotros nos vestimos así porque somos hijos de Cristo. Nosotros nos vestimos así porque somos hijos de Dios. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Se adaptan modas, se adaptan estilos, simplemente porque la mayoría lo hace. Pero acuérdense que el cristiano va en un barco remando, ¿cómo? Contracorriente. Contracorriente. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Entonces, este es un problema serio. Necesitamos orar con fe. La fe discierne y percibe mentalmente lo que Dios quiere hacer. Y entonces ahí nosotros debemos orar en armonía con nuestro Padre Celestial. Dame tu brazo, Emiliano. Si el brazo de Dios va para allá, muchas veces nosotros lo que queremos hacer es torcer el brazo de Dios. Y podremos hacerlo. Entonces, hermanas y hermanos, que Dios nos ayude. Porque la fe no es torcer el brazo de Dios para que Dios haga lo que nosotros creemos que es mejor. La fe tiene que discernir cuál es la correcta voluntad de Dios. Nosotros fuimos hechos para glorificar a Dios. Nosotros fuimos hechos para honrar a Dios. Y tenemos que tomar una decisión antes de casarnos. ¿Qué tipo de matrimonio y qué tipo de familia quiero establecer? ¿Una conforme a mi iglesia o una que conforme a Dios? ¿Qué clase de esposo quiero ser? ¿Un esposo bíblico? ¿Con una mujer bíblica? ¿O con una mujer con una apariencia cristiana, pero que viste, habla y anda como el mundo? Pero tenemos que tomar una decisión. Estamos en un punto de la era, de la época que nos toca vivir, que tenemos que tomar una decisión. Un siervo de Dios una vez dijo, yo en mi casa serviremos. Y creo que la iglesia de Cristo tiene que tomar una decisión. ¿Qué tipo de familia queremos tener? ¿Qué tipo de familia queremos? ¿Qué tipo de esposa queremos? Y hay dos modelos. Si tú estás buscando una novia para formar una familia cristiana, estás buscando un ideal de belleza, la belleza llega un momento que se va. Y no siempre
esa chica a la cual estás poniendo tus ojos va a tener esa cintura ideal. Cuando uno llega al altar, dice consciente o inconscientemente, yo elijo a esta mujer para que me acompañe hasta la muerte. A veces, como Rubito, yo y Leonardo, nuestro loco, vas a tener que pensar que vas a entrar ya a una edad en que vas a tener que decir, bueno, Señor, yo tengo que devolver esta hermosa cosa que tú me diste. ¿Y cómo se la vamos a entregar a Dios? Ahora pregunta yo me hago. Maltratada, destrozada. O vamos a decir, Señor, gracias por la cosa que me diste, como me la diste, te entrego para Dios. Ayer le decía a los muchachos, cuando Dios te da una novia, te da una hoja en blanco. Que tú, si la cosa no funciona, si no hay compatibilidad, si no se entienden, tenés que entregar esa hoja en blanco a sus padres. No puedes entregar una hoja arrugada. Perdón, eso no enseñé en las piedras, pido perdón. Perdón, pero ya lo corrijo. Muchas veces, ¿cómo está esta hoja? Sin rayas, ¿no? Un padre cristiano le entrega a un joven cristiano a su hija para un noviazgo. Pero a veces los muchachos se confunden. Y confunden noviazgo con matrimonio, pero son dos cosas diferentes. El noviazgo es para conocerse, el matrimonio es para siempre. Entonces viene la clásica frase, si me amás, tenés que demostrarlo. Y entonces comienzan a relacionarse sexualmente y después el muchacho un día le dice a la chica, ¿sabes una cosa? No te quiero más. No nos vamos a casar. Y le dice al padre de la muchacha, acá está su hija, se la devuelve. Bueno, ¿ustedes creen que esta hoja vuelve a quedar planchada como estaba en su momento? No. Por eso hay que tener mucho temor. Y después que nos casamos, tenemos que entregarle nuestra esposa a nuestro padre de la mejor manera posible. Así que, hermanos, que aprendamos a honrar a nuestras esposas, que podamos tratarlas como a vaso más frágil y que podamos mirar en nuestra esposa un ideal de mujer conforme a Proverbios capítulo 31. Porque la mujer que teme a Jehová